A mí se me pueden ocurrir ideas súper chéveres, súper innovadoras, de branding muy bonito, y si no venden, ¿qué pasa? O sea, pero perdón, ¿no le veían el valor? Ya, yo ya sé que todo esto se puede hacer, pero ¿qué hago? Seguían sintiendo que eso iba a reemplazar a las personas que tenían allá adentro. Lo lanzamos en Colombia y acá fue como que, no, yo necesito pagar la nómina porque me estás hablando de capacitar a los colaboradores. Es una buena idea invertir en eventos, gastarme el 50% de mi presupuesto en eventos, porque ahí es donde hacemos las relaciones. ¿Cuánto te costó esa oportunidad? Si generó esa oportunidad un cierre, ¿cuánto costó ese cierre? ¿Qué retorno trajo tu campaña? Hay una estadística que en Colombia y en Perú más del 70-80% de las empresas grandes ya están dispuestas a invertir en IA en los próximos 2 años. No es usarla para pensar menos, sino para pensar mejor. Ahí el área deja de ser de ese branding bonito y de posicionamiento bonito a convertirse en una área estratégica del negocio. Hola a todos y bienvenidos a Made in Latam. Este canal nace para explorar cómo se ve, se siente y se ejecuta la publicidad y el marketing en la región más vibrante del planeta. Estamos en un crisol de culturas. Lo que funciona en Ciudad de México no resuena igual en Buenos Aires o triunfa en Bogotá o Lima. Por eso, en cada episodio de Made in Latam vamos a ir directamente a la fuente. Nos sentaremos con mentes brillantes, desde emprendedores hasta directores de marketing de multinacionales. Estas entrevistas serán tu herramienta clave para entender el pulso de Latam y crear tus estrategias de negocio y publicidad, especialmente si tu empresa es extranjera y busca aterrizar en esta región. Si eres publicista, marketer, emprendedor o eres ejecutivo de una empresa que tiene miras en Latam, este es tu lugar. Es más que un podcast o un canal, es una comunidad que busca mapear el pulso real de la industria creativa regional. Así que pónganse cómodos, síganos y activen las notificaciones. El futuro del marketing regional comienza ahora y aquí en Made in Latam. María Paola, estás desde los inicios en Book, creo que Book Colombia. Sí. Y me gustaría que, para dar un poco de contexto, nos cuentes un poco sobre ti, sobre qué fue lo que pasó en tu vida profesional y cómo llegaste a esta empresa que realmente es muy importante en la región. Bueno, te cuento. Yo soy ingeniera industrial, pero desde la carrera me di cuenta que el marketing me encantaba. Ujú. Y cualquier día en una clase en la universidad, llega una persona a hablarnos de, bueno, qué van a hacer en sus prácticas profesionales. Y empezó a hablarnos de varias empresas del mundo de la tecnología. Y a mí me interesaron bastante porque la tecnología siempre ha sido algo como que me llama la atención. Ujú. Em, y ahí empezó como mi carrera profesional en términos tecnología, porque logré entrar a una gran empresa tech en el área de generación de demanda, así se llamaba. Y empezó mi carrera como en temas de hacer marketing para empresas tech y para pues dar a conocer y posicionar este tipo de soluciones de tecnología. Ya estando ahí, me empezó como a gustar el tema de los recursos humanos. Ellos tenían soluciones para los recursos humanos. Y dije, bueno, algún día en la vida, ojalá me toque trabajar con esa parte de la tecnología. Lo Pero llamaste, lo llamaste. lo llamé. Yo también creo eso. Pero la vida dio muchas vueltas. Yo duré ahí un rato, estuve ahí trabajando como 4 años. Después me fui a estudiar fuera del país, regresé, trabajé otra vez en tecnología. Y cualquier día me encontré este trabajo que era como soñado, Ujú. porque literalmente como que unía esos dos mundos de tech y recursos humanos. Y así llegué a UCA. Pero no existía. No existía. Entonces, ¿qué pasó? Era como, bueno, además estamos en pandemia, me Ujú, encuentro esta oportunidad. ujú, Era como, ¿esto qué es? ujú. No existe en Colombia, no tengo una referencia, no tengo nada. Pero como me llamaba tanto la atención, que me iba a tocar hacer marketing, que me encanta, y era una empresa software de recursos humanos, yo decía, démosle. Entonces, así llegué. mm, Sabía que era una apuesta bien importante para mí como profesional y como persona, porque era abrir un mercado, dar a conocer algo que no estaba en el país. Book es chileno y este era como el primer país al que llegaba. Pero decidí como dar ese salto al vacío y entender si esto era lo mío. Y acá estoy hoy en día como head de marketing. No, está perfecto. Y ahora, más o menos, ¿cuántas personas están dentro de Book Colombia? ¿Cuántas personas en marketing? O sea, ¿cómo es un poco la estructura hoy de la empresa? A ver, en Colombia ya somos alrededor de 350 empleados Wow. o colaboradores. En marketing somos más o menos 25 personas.
Cuando yo entré, que entré en el 2020, o sea, no había equipo, era yo sola. Así que en verdad me da mucho orgullo contar que hoy en día somos tantos. La estructura que me preguntabas más o menos cómo era a nivel marketing, es un equipo que se enfoca en la parte de posicionamiento, pero también se enfoca en la parte de generación de demanda. Entonces, dentro del área hay personas que ven temas de branding, temas de eventos, Ujú. hay personas que ven temas de contenido, otras personas que ven temas de campaña Eso es digital, todo el área de generación de demanda. Así se llama. de marketing. Ok. Acá se llama Ah, ok. marketing. Ok. Y hay un área, o sea, como una patica comercial dentro del área de marketing. Ujú. También que son esas personas que, digamos, que recogen todo todos los esfuerzos que se hacen en las otras áreas y ellos tratan como de captar ahí cómo hacen fit entre lo que Book ofrece De acuerdo. y lo que estas personas están necesitando. Entonces ellos son como generadores de oportunidades. Eso es como así estamos Y cuando como empezaste, estructurados. vamos a decir, era un equipo de 5 o 10 personas, o sea, ¿cómo fue el proceso desde estos inicios hasta de repente el primer cliente o primer cliente importante? Mira, cuando comenzamos, o sea, ese proceso fue muy, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué se hizo en Chile? Ujú, ¿Qué vamos a traer a Colombia? ujú. ¿Qué no vamos a traer a Colombia? Em, y sí, ¿por dónde arrancamos? Y acá lo obvio podía ser así, pues puede decirse así, era bueno, hay que hacer campañas. ¿Campañas como? Campaña Paid pautada, media, o campaña sea, paga, Facebook, exactamente. ok. Hay que darnos a conocer, pero estábamos en pandemia. Entonces, la parte de paid media era, digamos que un canal muy atractivo. No podíamos salir de las casas. Ujú. Entonces, le apostamos mucho al paid media, a todo lo que era campaña paga en buscador, básicamente en Google, Oh, cool. y a Meta. En ese momento más Facebook que Instagram Ujú. y LinkedIn. Y además de eso, le apostamos también mucho a hacer webinars, porque era lo que te digo, lo que podíamos Claro. hacer en ese momento. Así comenzó, pero nos fuimos dando cuenta que la campaña paga, que la pauta, Ujú. efectivamente nos iba a dar una aceleración al negocio, pero que no era lo único. También necesitábamos armar equipo para darle fuerza a la parte orgánica. Al final, esto es lo que te decía, o sea, la parte paga te va a ayudar a acelerar ese crecimiento, pero la parte orgánica es lo que te va a ayudar a construir una relación, es lo que te va a ayudar a construir una marca, es lo que te va a ayudar a construir una reputación dentro del país. ¿Y cuánto demoraron en conseguir ese primer cliente, vamos a decir? O sea, ustedes empezaron, no había nada, Ujú. y gracias a estas publicidades, todo el esfuerzo que tuvieron a nivel de estrategia, llegaron, vamos a decir, a estas primeras cotizaciones y termina este primer cliente. ¿Cuánto fue el tiempo que demoraron para conseguir a este Ese primero? ¿Fue tiempo, rápido? ese tiempo fue rápido. Sí. De hecho, a ver, igual vale la pena mencionar que antes de que llegáramos acá, habíamos conseguido un par de clientes acá. O sea, Ah, ok. claro, Desde Chile ya se había desde venido. Chile, no eran muchos, serían, Ok, no sé, ok. entre 5 y 10. Ujú. Pero eso también nos ayudaba Claro, claro, ellos se a sentían tener más algo que... estables. Exactamente. Ujú. Pero desde que empezamos la pauta, yo me acuerdo que el primer cliente llegó, podría ser como al mes, más o menos. Súper Fue rápido. rápido. Y así siguió, o sea, solo para saber, como que fue uno, después ya vienen dos, tres, cuatro, cinco, o sea, y no pararon. Ahí no paramos. ¿Cuántos clientes tienen al momento? Al momento, hoy son 1.700 clientes en Colombia. 1.700 clientes. Sí, en Y Colombia. normalmente son de alguna categoría en especial, o sea, esta herramienta de recursos humanos, para dar un poco de contexto, creo que es como un all-in-one, ¿no? De recursos humanos, Sí. ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿quiénes son la categoría de negocio? Y cuando hablo de categoría de negocio es como, no sé, por ejemplo, del sector de, no sé, de servicios de este tipo, o productos, o industrial, o sea, Sí. ¿quiénes son los que realmente le den valor a un software de recursos humanos como este? Mira, Book tiene una cosa interesante y es que le funciona a cualquier industria y a cualquier tamaño de empresa. O sea, tú acá, nosotros tenemos clientes de muchos sectores, tanto en Colombia como en los otros países donde operamos, Ujú, y empresas desde 2 colaboradores hasta 5.000 colaboradores. ujú. 9.000 creo que es el cliente más grande que tenemos ahorita en Colombia. Entonces, es una ventaja porque el software se puede adaptar a las complejidades que en verdad tenga. eh, ¿Adaptar te refieres a que modifican algo en el software? no, no, O no a es qué que te se refieres? modifique algo en el software, pero los procesos de recursos humanos a veces como que no funcionan igual Sí, dependiendo de la industria. O sea, habrán sí, cosas sí. muy puntuales, no sé, de la industria de transporte, a la que de pronto ellos tengan Claro, otros un softwares tipo de de nicho. análisis que hacen con las personas y que Exactamente, que allá de muy pronto propio de no hay, ellos. no hay alcance.
Pero a lo que voy es que si si eres una empresa más grande, probablemente tu necesidad no es solo el pago de la nómina o el pago de las remuneraciones, De acuerdo. sino que ya también tienes que capacitar a tus empleados, Ujú. tienes que hacerles un proceso de onboarding cuando entras a la empresa, ya mides evaluaciones de desempeño. En empresas más pequeñitas, de pronto hay otros dolores. Entonces, a eso me refiero con que te puedes ir adaptando, dependiendo de la necesidad que tenga la empresa, con los procesos que tenga de recursos humanos. Y al traer esto de Chile, yo Ujú. creo que justo lo mencionaste hace un Sí, rato, como qué voy a traer y qué no voy a traer, ¿no? Y ahí fue como un poco, me imagino, prueba-error sí. de lo que tú realmente, vamos a decir, proponías en ese momento que creías que iba a funcionar en Colombia. Pero cuéntame un poco de esa experiencia, vamos a decir, de venir de un país hermano, pero que al final las idiosincrasias y todo lo que pasa en nuestros países hacen que justamente todo este tipo de gente, a pesar de ser un software corporativo, funcione distinto a nivel de comunicación. ¿Qué fue con lo que te topaste de esta migración? Mira, ahí hay una cosa importante y tú lo mencionabas, a ver, somos latinoamericanos, pero hay idiosincrasias distintas dependiendo del país en el que estés. Nosotros, yo creo que confiamos mucho en creer que la madurez de los mercados era similar. Ujú, Y entramos acá diciendo, bueno, obvio, en Latinoamérica, o sea, entendemos el contexto laboral de las empresas en Latinoamérica, sabemos que tienen dolores alrededor de los procesos de recursos humanos, hay que digitalizar las áreas de recursos humanos, entendemos dónde, entendemos cómo. Eso llega perfecto. Si ya pudimos en Chile, llegamos a ujú. Colombia perfecto. Bien. En algunas empresas sí, pero nos dimos cuenta que había que educar un poco más al mercado. Más evangelización. Sí, había que educarlo mucho más. Si bien lo que te digo, las empresas de pronto más grandes ya lo entendían, ya lo tenían en la mente, sabían que era necesario, había unas empresas más pequeñas que todavía no, como que no adoptaban el término de tengo que digitalizar, tengo que automatizar, Ujú, porque seguían sintiendo que es que eso iba a reemplazar a las personas que tenían ahí adentro. ujú, ujú. Entonces, y más cuando es un tema de recursos humanos, era un poquito como complejo. Particularmente nos pasó, recuerdo que con un módulo, que es el módulo de capacitaciones, y un módulo que tenemos dentro de Book, que es para capacitar a los colaboradores de las empresas. Cuando ese módulo lo lanzamos, ya Chile tenía una madurez distinta. Entonces lo lanzamos en Colombia y acá fue como que, no, yo necesito pagar la nómina porque me estás hablando de capacitar a los colaboradores. Ujú. O yo necesito hacer una evaluación de desempeño, la O sea, capacitación, pero perdón, ¿no le veían el valor? no le voy a dar valor. Ah. Empresas más grandes sí, ¿Pero porque empresas les iba a costar más? O sea, ¿o sí. por qué se cuestionaban Se sobre todo? cuestionaban porque sentían que no era como de pronto una necesidad puntual del negocio en ese momento. O sea, habían otras Mm, prioridades. claro. Pero ¿qué pasa? Entonces te toca entrar a educar, decir, un momento, yo estoy acá ofreciendo algo que tiene mucho valor dentro de la empresa. Ujú, El mercado no se lo está viendo. ¿Por qué? Porque cuesta, como tú decías ahorita, porque de pronto sienten que sus empleados le dan más valor, no sé, a que les entreguen unos beneficios y no a la capacitación, ujú. o que le dan más valor a que la nómina se la paguen puntual y no a la capacitación. Entonces empezamos a recoger información y analizar qué hacía feliz a un empleado o a un colaborador dentro de una empresa en Colombia. De acuerdo. Cuando empieza a salir el tema de la capacitación, ya tú tienes contenido del que te puedes agarrar y números de los que te puedes agarrar para decirle a las empresas, oiga, mire, que Claro, esto esto sí sí. genera valor en su empresa. Ujú. Pero Entonces, perdón, era ustedes como lo un módulo que necesitan. lo vendían. Algo así. Ah, ya entendí. O sea, entonces ellos de repente estaban recibiendo como una oferta que sentían que no necesitaban y ustedes tenían que enseñarles por qué el módulo de Exactamente. capacitación era importante. En ese momento, lo que pasa es que UC también ha tenido un cambio. En ese momento UC se vendía como software integral de recursos humanos y tú comprabas la herramienta, pagabas un fee y Ujú. tenías acceso a todo lo que había dentro de la Ok. herramienta. Entonces te decían, pero yo no quiero usar capacitación. Ah, Quiero usar... listo. Lo Hoy en querían día ya se modular. vende modularizado. Hoy en día migramos a modularizado. Pero sí, tuvimos ese tema de que de pronto había una madurez en otro país que acá tocaba construirla y como hacer un marketing más O pedagógico sea, alrededor del tema. hoy en Chile se vende ya como integral y aquí en Colombia se vende más modular. No, ¿Es ya en así? todos los países estamos modularizados. Todos modulares. Sí, Ah, ya, ok. ya Ok, pasamos a ser ok. modularizados en todos los países. Y imagínate que venga una empresa extranjera que está escuchando esto, vamos a decir software de recursos humanos, Sí. y quiere nada, hacer la publicidad, vamos a decir, en Colombia, en Latinoamérica, con lo Ujú. que has aprendido en Chile. Y te dice, Maripalo, por favor, ayúdame a Sí. entender cuáles son los pasos que debería hacer. ¿Tú, ¿Tú qué le dirías a ese empresario que tiene este software y que quiere aterrizar en Latinoamérica? A ver, yo creo que un poco lo que te contaba, o sea,
sí vas a tener que tener en cuenta la pauta y la campaña paga porque te va a ayudar a acelerar el crecimiento, pero no dejen a un lado lo orgánico. Ok. Porque yo siento que en Latinoamérica, en Colombia igual pasa mucho, pero siento que en Latinoamérica en general, las empresas le dan mucho valor a la confianza que tengan en sus proveedores o en sus clientes. La confianza es algo primordial y hay que construir esa confianza. Bueno, mejor dicho, si construyes esa confianza, la venta se da de manera más natural. Ujú. ¿Ya? Entonces, que tengan credibilidad en ti, que sepan qué es lo que les ofreces, que sepan que entiendes sus dolores. Hay que hacer también una investigación de mercado importante de, hombre, cómo le habla a esta empresa, cuáles son sus como pain points del día a día, quién toma la decisión ahí adentro, cómo genero esa cercanía y esa conexión con la Ujú. empresa colombiana y cómo la acompaño dentro de este proceso. Acá nos gusta mucho el acompañamiento. Yo te diga, te entrego un software, listo, ya, automatiza tus procesos, seguramente vas a reducir el tiempo en el que te demorabas haciendo tus tareas antes, sí, pero entrégame algo más, o sea, dame valor, Ujú. acompáñame en ese proceso. Eso acá lo valoramos mucho. Y sí, sí les diría que se preocupen o sea, mucho en verdad por entender el contexto de la empresa a la que están llegando, o sea, del territorio pues al que están llegando. Justo ese punto es importantísimo porque de llegar acá y entender ese contexto, Ujú, siendo de afuera, yo siento que es muy difícil. Como que puedes venir, instalarte acá, pero no en un par de semanas, vamos a decir, ya no te vuelves un erudito en la cultura colombiana, ¿no? Entonces, cuando tiene que hacer una contratación del equipo, ujú. ¿qué es lo que tú le recomendarías si, por ejemplo, dice, bueno, tengo que contratar a mi primer equipo de marketing? ¿Qué crees, qué skills o qué le recomendarías a esa persona para poder conseguir a su equipo interno? Mira, yo creo que les recomendaría que sí, ojalá tengan experiencia. Yo no voy a decir que eso no, o sea, que no les suma, no les suma mucho valor a, digamos, depende también de lo que estés buscando, ¿no? Pero que ojalá tengan experiencia con la empresa colombiana. Ujú. Em, pero voy a decir algo acá que es como yo he contratado a mi equipo. Ujú. Y es que tengan actitud. Porque igual para el marketing, o sea, la experiencia puede quedarse corta porque el mercado cambia todos los días o cambia de manera muy acelerada. Ujú. Entonces, cuando a mí yo llega alguien en una contratación donde mí, independientemente de si es la primera contratación o la quinta, yo sí estoy entendiendo siempre si tienen actitud para adaptarse a ese contexto que hay allá afuera. ¿A qué me refiero con adaptarse? Aprender, estudiar, entender si hay temas de inteligencia artificial que hoy en día son Ujú. tan relevantes en los que tengan que meterse. Saber si tienen que ir a hacer entrevistas para entender cuál es el buyer persona Ujú. al que hay que llegarle, cuáles son los dolores que tiene la empresa colombiana, dependiendo del sector al que llegues, que en nuestro caso era recursos humanos. Yo tenía gente en el equipo haciéndole entrevistas a los VPs de recursos humanos en las empresas colombianas. Pero ¿cómo logras eso? Ujú. Más allá de la experiencia y de que tengas el conocimiento, lo logras con actitud. Buenísimo. Entonces, para mí, eso es un factor muy relevante en las contrataciones. ¿Tú le reportas de alguna manera a las personas en Chile o solo es acá? Yo le reporto a la country manager de Colombia, Ujú. pero sí existe una figura en marketing, que se llama pues un marketing corporativo, que nos da ciertas ¿Tú estás en Chile? directrices, exacto, hasta en Chile, Ujú. aunque tiene personas, digamos que en los distintos países donde Boca opera, nos entrega ciertas directrices de qué están esperando ellos Ujú. de lo que es el marketing en el país en el año. Pero la estrategia de marketing se construye a nivel país De entre el head acuerdo. de marketing y el country manager. ¿Y qué es lo que, vamos a decir, tú has visto que han tratado de traer de Chile y que para ti te pareció que no iba a funcionar de repente en Colombia? Mm, ¿Alguna vez te pasó? sí, aunque ellos igual, tengo que decir, o sea, entienden que debemos tener apertura Ujú. a que los mercados no son idénticos. Sí. Pero una vez propusieron una campaña de verano Ujú. con unos mensajes muy adaptados a lo que era o a lo que significa el verano para Chile. Y estamos hablando de las temporalidades acá que no existen. Acá no existen. Entonces yo decía, me encanta la campaña, pero lamentablemente yo no la puedo traer a mi país. Claro, Entonces vamos a tener que buscar otra manera de, sí, de meterla en la estrategia que tenemos en Colombia o definitivamente no hacerla. claro.
Pero digamos que tienen mucha apertura a ¿Molestó? este tipo de cosas. ¿Cómo? ¿No les molestó? No, para nada. No, porque saben que Claro, no hacía para ningún eso sentido. estás, O para sea, eso estás. ellos hablando de temas de verano en febrero Ujú. y acá. O sea, Sí. no hace sentido para nosotros. Sí la podías adaptar a temas de vacaciones, por ejemplo, que en Ajá. Colombia generalmente son a mitad de año, Ujú, pero sin un concepto de verano porque no hay estaciones. ujú. Pero bueno, Y en empresas de tecnología, o sea, porque hoy estás como en esta categoría que se llama, ¿no? Como HR Tech. sí. Eh, ¿Qué crees que es lo que tú sientes que ahorita de repente en Latinoamérica está como, vamos a decir, funcionando? Las fintechs están muy de moda, bueno, pues obviamente por todas las capacidades de mejora que logran tanto en microfinanzas como también a gran escala. Entonces, siento que hay unas categorías dentro de las tech que están funcionando muy bien y que de repente, no sé, a ti también de repente te parece atractivo cómo Latinoamérica está cambiando, porque, a ver, cuando uno tiene el concepto a veces de este mundo, piensa normalmente en Estados Unidos, ¿no? Donde están las grandes corporaciones que facturan millones de Sí. millones, ¿no? Entonces, pero en Latinoamérica está emergiendo varias cosas gracias a los nuevos unicornios. Específicamente, por ejemplo, acá en Colombia, gracias a Rappi, que creo que después comenzaron a desplegarse muchísimas más tecnológicas. ¿Cuál crees que es la tendencia hoy de estas, vamos a decir, empresas tecnológicas acá en Colombia? Porque se ha vivido muchísimo de eso acá. ¿Has podido de repente sentir algo tú que estás en este mundo del tech, pero a recursos humanos? Sí, mira, tú mencionaste algo ahí bien relevante y es que a veces estábamos acostumbrados a que este tipo de empresas vinieran de Estados Unidos Ujú. o de otro lado. Ahí te voy a contar algo. Yo creo que le estamos dando como mucho valor a ese Made in Latam, cómo se llama tu podcast. Porque empezamos a entender necesidades reales de acá. Ujú, Eso genera muchísima conexión, muchísimo valor, que tú sepas que te están hablando y que están haciendo cosas a la medida tuya. Me ujú. refiero a la medida tuya, no va a ser específicamente con cada Sí, necesidad puntual que tenga tu empresa, pero de tu contexto de la laboral y realidad. de tu realidad. De la realidad. Entonces, Ujú. para mí, eso es como a lo que más le estamos apostando en temas de tecnología a nivel Latinoamérica y en Colombia sé que lo valoramos mucho. Creo que después de la apertura de Colombia, ¿no? Sí. Estuvo México, Perú, ¿verdad? ¿Algo Sí. así? Estos son países muy importantes en la región. Creo que cada uno de repente ha funcionado de repente de manera distinta, pero quería saber si ahora como hay 4 posiciones en la región, Ujú. el marketing ya vamos a decir hay más experiencia en los diferentes países, comparten normalmente ustedes como estos conocimientos o aprendizajes de ciertos países, como que hacen no sé si es un meeting mensual o anual de los aprendizajes de cómo promocionar este tipo de tecnologías acá en la región. 100%. Ah, ok. Para Buenísimo. nosotros, bueno, hablando como desde los inicios de cuando íbamos a abrir otro país, obviamente fue muy bueno para Perú y muy bueno para México los aprendizajes de cómo hizo Chile cuando abrió su primer otro país, que fue Ah, Colombia. claro, buenísimo. Entonces, hubo errores que no se cometieron. Ujú. Igual siempre hay cosas donde uno comete ciertos errores o tiene ciertos aprendizajes, pero lo bueno fue que ya hubo errores que no se cometieron. Pero más allá de eso, hoy en el día a día, sí, nosotros nos compartimos con las heads de marketing de los otros países Ujú, todo el tiempo mejores prácticas, cosas que no nos han funcionado, cosas que necesitamos que funcionen mejor y que no estamos llegando. ujú. Podemos agarrar una mejor práctica de otro país o un aprendizaje de por acá no vayan porque a nosotros no nos funcionó de esta manera. Igual se siente que hay diferencias. O sea, que no necesariamente lo que me está funcionando a mí va a funcionar en México o en Perú o ahora que estamos abriendo Brasil. Ujú. Pero igual siempre estamos en la conversación de cosas que están saliendo que no funcionan a todos. Hay una estadística que en Colombia Sí. y en Perú, más entre el 70 y 80% de las empresas grandes ya están dispuestas a invertir en IA en los próximos 2 años. Eh, para ti, ¿cuál es la posición, bueno, tu posición de repente, vamos a decir, de líder de área sobre el uso de la inteligencia artificial? Estoy súper a favor. Ok. De hecho, hace 2 semanas hablé con mi equipo. Yo tengo un equipo, o sea, tengo líderes debajo mío. Ujú, Entonces, mis equipos de líderes tienen que contratar personas para este año. Dije, necesito que sea un must
que la gente sepa de inteligencia artificial. ¿Y qué significa saber de inteligencia ¿Qué artificial? significa saber de inteligencia artificial? Que la hayan utilizado de alguna manera. Que te digan, yo sé usar estos agentes Ujú, o he construido esto o esto otro ujú, que me sirvió para optimizar algún proceso en un trabajo anterior. O a veces son personas que este es su primer trabajo, entonces he visto esto de inteligencia artificial en mi universidad, podría adaptarlo a tu empresa de esta manera, que lo traigan en el chip. ujú, Yo sí creo que es bien relevante el uso de la inteligencia artificial para optimizar muchos procesos. Procesos del día a día, o sea, que tenemos dentro de la empresa que son muy manuales, dentro de las áreas, o sea, tampoco es que sea como a gran escala. Yo creo que en algún punto llegaremos hasta allá los que son a gran escala, pero hoy en día, con que yo pueda, ¿qué te diré? Separar una lista de un evento con inteligencia artificial entre lo que yo siento que me va a generar una oportunidad más rápido y lo que no, ya a mí me suma demasiado. ujú. Entonces, yo sí creo que es importante saberla usar también. Como le digo a mi equipo, no es usarla para pensar menos, sino para pensar mejor. Ujú. Pero sí creo que es un mundo bien relevante en el que hay que involucrarse. Ahora, Ok. hablamos mucho de la inteligencia artificial. Y yo creo que ese es el siguiente paso. Hablamos mucho de la inteligencia artificial, pero hay que aterrizarla a la empresa. ¿Cuál es mi dolor? ¿Dónde puedo entrar? ¿Cómo no está bien que entre tampoco? Y entenderlo para saber cómo le ayuda a uno. Pero sí, Sí, sí estoy muy a favor de comparto, que... comparto totalmente esa posición porque muchas veces los empresarios primero están hablando de cómo implementar IA en sus negocios, pero no hay un análisis, o sea, ni uno solo, de los problemas que realmente tienen en la empresa, en qué área están y después buscar la solución, ¿no? Ya piensan que se van a quedar atrás o hay una ruptura, ¿no? Vamos a decir, una brecha entre los que sí la están usando y ellos no. Entonces, hay mucho, no solo desconocimiento, sino también conceptos errados de cómo implementarlo también. Entonces, sí, comparto totalmente esa parte. Y me gustaría pasar a una parte que me parece esencial sobre, por ejemplo, una persona como tú que estás en un puesto para em, una empresa de tecnología. Y de repente no solo por Book, sino de repente en tu experiencia en general, porque me gustaría que lo puedan escuchar y entender en tu experiencia de marketing. Todas estas acciones que has mencionado durante la conversación son como, vamos a decir, canales que pueden ser de adquisición, de fidelización, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, eventos Ujú. es un tipo de canal. Paid media, ¿cierto? Has hablado del orgánico, que para dar un poco de repente también de contexto del orgánico, son contenido o material que no necesariamente tiene que ser pautado, sino que simplemente se genera para que, vamos a decir, atraiga o leads o interacciones o lo que sea, pero genera más marca, ¿no? Entonces, creo que el material orgánico no necesariamente trae ese tema de que incluya una pauta. También podría incluir la pauta, pero ya se volvería, pues, el material pautado. Pero bueno, estábamos hablando de los canales, de repente que uno tiene de adquisición, has hablado de los webinars, ¿cierto? Entonces, creo que hay muchísimo ahí de hablar, que podríamos hablar de un solo tema, creo que toda una charla, pero me gustaría de repente que puedas pasar por estos, por lo menos lo que tú has pasado, no para hablar solo de Book, Ujú. de tu experiencia en general. Si bien esta empresa internacional aquí en Latinoamérica es una buena idea invertir en eventos, gastarme el 50% de mi presupuesto en eventos, porque ahí es donde hacemos las relaciones y nos conectamos, o de repente los webinars es una muy buena idea, ¿no? O pasar definitivamente un presupuesto interesante al 35% de paid media. O sea, ¿cómo harías tú hoy si fueras la líder de esta empresa? Vuelvo con un ejemplo que estoy haciendo recurrentemente, que es como una empresa holandesa que no tiene ni idea de este mercado y dice, ya, yo ya sé que todo esto se puede hacer, pero ¿qué hago? ¿Dónde meto más? O sea, en Latinoamérica conectamos más con los eventos. He escuchado muchas versiones que hoy de repente los eventos a veces son gastos muy grandes y no necesariamente son tan buenas fuentes de leads. Pero cuéntame en tu experiencia qué es lo que opinas. Mira, yo ahí quiero como comentar una cosa que me parece relevante y es no todos los públicos objetivos se van a mover igual. Entonces sí hay que entender muy bien cuál es tu público objetivo. De pronto a mí, hoy en mi experiencia en Book, me han funcionado cosas con los recursos humanos que de pronto el que le llega a la persona de finanzas no le van a servir igual. De pronto el financiero va a estar en un congreso y ahí es donde se hacen las relaciones y ahí es donde se generan las conexiones comerciales y ahí es donde cierran los negocios. Pero para mí hoy lo que me ha funcionado es un conjunto de todo. Em, las áreas de recursos humanos
¿por qué digo que me ha funcionado un conjunto de todo? Que está bien como explicarlo. Las áreas de recursos humanos se han dedicado a cuidar a los colaboradores de las empresas, pero ¿quién los cuida a ellos? Nosotros entendimos eso y empezamos a entender cómo te cuido, qué te funciona. Entonces, tú a veces decías los eventos, que sí, está la relación, que el evento es muy grande, que costó mucho y no saqué nada. A nosotros sí nos han funcionado. Pero una cosa es el evento donde yo voy y hago un patrocinio y hay 2.000, 3.000 personas de recursos humanos, algunos se acercan de mí, otros no, algunos interesados, otros no, y sí, ahí me doy a conocer. En eso de pronto pasa lo que tú dices, fue una inversión muy alta, no tuvo un retorno tan grande, pero en awareness fue muy bueno, eso también hay que medirlo. Pero existen estos otros eventos que hacemos nosotros que son más pequeños, súper enfocados, te doy un ejemplo, industria, retail, ojalá empresas que no tengan más de tantos colaboradores. Ya yo ahí sé que voy con un discurso diferente. Sé que le voy a hablar de lo que le duele puntualmente a su industria, a su tamaño de empresa, y eso sí funcionan bastante bien. Ahora, te voy a hablar de 1.000 otras cosas. Si voy a hablar de un tema coyuntural que le pega a los recursos humanos allá afuera en Colombia, los webinars funcionan muy bien. Ahí no tengo que hablar de un dolor puntual de tu industria en una empresa de tu segmento, así de tu tamaño. No, voy a hablar del contexto colombiano. Necesito abarcar muchas más personas y un webinar divinamente cae perfecto, digamos que en esa estrategia. La campaña paga, sí, la mencionaba al principio de la conversación, le da crecimiento al negocio, te acelera que ojalá el día de mañana tengas muchos más clientes. Eso sí funciona. Pero hay que entender cuál es el canal y cuál es la campaña. ¿Qué quiero pautar en redes sociales, por ejemplo? Yo que tengo, o sea, que le hablo al sector de los recursos humanos. ¿Dónde está el sector de los recursos humanos? Está en LinkedIn. Vámonos por ese canal. Está en Meta. Vámonos por ese canal. Pero de pronto no. De pronto, si yo hiciera parte de otro sector, de pronto no me funciona la misma red. De pronto, si estoy hablando a un público por alguna razón que es más joven, me sirve más para pautar en TikTok. Entonces, a lo que voy con esto es, si hay un montón de canales y hay que entender cuál es el mix perfecto o casi perfecto, pero lo más relevante acá es entender quién es la audiencia detrás o quién es tu buyer persona, o quién es la audiencia detrás de lo que tú vas a ofrecer. Porque nada ganaría uno con decirte, no, ve a eventos que ahí está todo tu público objetivo y ahí seguro generas una buena conversión, cuando tú no sabes si tu público objetivo está en el evento. Entonces yo sí creo que hay que tener ese mix y entenderlo e ir probando, lo que también está bien. O sea, los presupuestos al final los puede ir flexibilizando mes a mes, entendiendo de los retornos que te están generando las estrategias que están haciendo. No, sí. O sea, comparto esto que dices de la última parte, si es que entendí bien, que de repente no hay una regla general de cuál es o dónde invertir de repente, ¿no? Cierta parte, que puedes hacer todo y en el aprendizaje uno va Sí. moviendo sus fichas, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente es así. Mira, te puedo decir en Book, cuando comenzamos, obviamente de mi presupuesto mensual, mucha parte se iba en lo puramente pago. ¿Veis? Exacto, todo lo que era paid media. Y no había tanto de pronto en inversión de awareness. Necesitábamos generar mucha oportunidad, mucho contacto nuevo que llegara a nosotros, que nos preguntara qué hacíamos. Hoy en día ya hay un equilibrio Sí. mucho más, O sea, digamos, estable entre lo que es paid media y lo que es más orgánico. para dar un poco de contexto, el awareness es este término como recordación de marca, Sí, que muchas veces es una inversión que no necesariamente está muy enfocado en la venta. exactamente. Es más para que la marca, el concepto, su filosofía se comience a calar en la mente de los potenciales consumidores. Entonces, eso a veces no tiene un retorno inmediato, pero sí forma parte pues de la estrategia de marca que uno tiene a veces de manejar una cuenta de, claro, yo quiero venta, que le puedes llamar performance, y Exacto. otro que es awareness, que ya es más como dedicado a qué estoy haciendo para que Book realmente se entienda, y cuando entienda Book diga, bueno, no solo es un software de gestión de recursos humanos, sino que también es una marca muy enfocada en, ¿no?, ayudar a las personas, ayudar a las áreas de recursos humanos, Así a es. entenderlos, y toda la comunicación que ustedes tienen que hacer es enfocada para eso, ¿verdad? Ese es el awareness en tu caso. Y
Y si tuvieras como que resumir, vamos a decir, toda tu experiencia, por eso quería no quedarme como en la parte solo de book, pero em, creo que algo de repente muy propio de cada persona es uno termina siendo creyente, o sea, o fideliza a las personas o a sus clientes en base mucho en lo que tú crees. O sea, esa área de marketing tuya Ujú. probablemente está muy formado por lo que tú crees, ¿cierto? Sobre cómo tratar a los clientes, sobre qué es lo que deberemos hacer a nivel de, vamos a decir, de marca, porque yo supongo que tiene que hacer fit lo que te dicen en Chile, y ahora lo que tú crees también que se le debería decir a las personas. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado sobre esto, vamos a decir? ¿Qué es lo que crees tú que has impregnado de tu marca personal a los negocios en los que has estado, o de repente en este caso a Book? A ver, yo creo que yo tengo como una filosofía y me da risa porque un día le solté esa frase a mi papá y se le ha quedado grabada en la cabeza y Te siempre la dice, repite. sí, sí, me la repite. Te la Entonces me repite dice, siempre. no, es que si voy a hacer algo, lo hago bien hecho. Ah, ya, ya. Entonces, para mí eso es. O sea, Ujú, así trabajo. ujú. Así vivo mi vida laboral, o O sea, sea, tema tú dices que ante lo profesional. mínimo, igual lo tengo que hacer bien. No, yo trato de Así no hacer lo las vea nadie. cosas, yo trato de hacer las cosas bien hechas. Ujú, Entonces, cuando tú me dices cómo le has dejado eso a UC, ujú, mira, yo creo que más allá del marketing em, y de lo que es la estrategia pura de los resultados, o sea, hacia los resultados, yo creo que es el equipo. mm, ¿Cómo le impregno yo como el cómo veo yo las cosas, cómo me siento yo, cómo me gusta trabajar, lo que quiero que quede, ojalá en book de mí, yo lo veo más reflejado en el equipo en el que tengo. Em, Pero específicamente, ¿qué filosofía, por ejemplo, tuya crees que le has Ahí voy. transmitido? Entonces, si voy a hacer las cosas bien, o sea, si Ujú, lo que hago ujú, lo voy a hacer bien hecho, ujú, yo le he transmitido a mi equipo mucho, que yo no lo tenía al principio, porque hoy en día ya sé que voy por ahí, ujú, o que es el camino que me ha llevado como a donde estoy. Hay que tener muy en cuenta lo que está pasando allá afuera en el mercado. ¿A qué voy con eso? ujú, A mí se me pueden ocurrir ideas súper chéveres, súper innovadoras, de branding muy bonito, y si no venden, ¿qué pasa? mm, Entonces es ir un poquito más allá. Está bueno la idea innovadora, está súper chévere que quieras poner algo sobre la mesa que nunca antes se ha hecho y que yo confío mucho en eso y el equipo lo sabe. O sea, hay prueba y error mucha ujú. y a mí me encanta que sean súper proactivos en eso y que traigan ideas nuevas y que pongan sobre la mesa lo que te digo, cosas que nunca antes se habían hecho. Pero ¿cómo le va a impactar eso al negocio? Claro, ellos ya tienen que venir pensando en Exactamente. eso. Ellos ya no se quedan en, La que idea sí nos bonita. pasaba antes, en la idea bonita, en Ujú, esto me dio alcance, me dio más impresiones, mira el tráfico cómo se aumentó, me dio más followers en redes. ujú. Y sí, me trajo tantas oportunidades porque hasta allá sí, sí Sí, llega. claro. Pero cuando ya lo aterrizas más en cuánto te costó esa oportunidad, Ujú, si generó esa oportunidad un cierre, cuánto costó ese cierre, ujú, qué retorno trajo tu campaña, qué retorno trajo algo que pautaste por canal incluso. ¿Cuál es el payback de estas iniciativas? ujú, Toda esa como data que hay detrás de lo chévere del marketing, ya la tienen ellos en el chip también. ujú. Y saben cómo aportan al negocio en el momento en el que miran esas métricas. Y ahí el área, que ahí sí yo digo, qué chévere esto que pasa, ahí el área deja de ser de ese branding bonito y de Ujú, posicionamiento bonito a convertirse en una área estratégica del negocio. ujú. O sea, ellos comienzan a pensar en el final, que bueno, termina siendo las ventas, que obviamente todo el negocio lo quiere, pero ¿cómo es que esto que, bueno, que mencionas se volvió parte del proceso? O sea, ellos ya saben que tienen que venir, es que no tengo idea cómo funciona, es como todos los meses, o te tienen que estar presentando solo en campañas especiales, o sea, ¿cuál es el requisito que tú les das a ellos para que, vamos a decir, sientas que están proactivamente presentándote cosas? ¿Te refieres a, o sea, como, cómo lo medimos, cada cuánto lo No, a medimos? ellos, o sea, si ellos de repente ya saben que es, por si acaso todos los meses tienen que venir con algo nuevo, o no es necesario que sea todos los meses, es por campaña, o Sí, sea. no es necesario, exacto, no es necesario que la innovación, yo a veces les digo, miren, la Ujú, innovación a veces no es traer algo nuevo sobre la mesa, sino eh, ajustar cosas que ya salieron bien y que podrían ser todavía mejores. ok. Entonces, nosotros hacemos como, sí, revisiones de qué es lo que quieren y cómo impactan. Ujú,
O sea, no es simplemente vamos a lanzar esta campaña porque, no, te pongo un ejemplo, en, ¿qué será? En Paid, hablamos de Paid. Mm, hay un módulo nuevo de Book Ujú, y es un módulo súper enganchador porque habla de los beneficios para los colaboradores. ujú. Bueno, Paid ya tiene su campaña, ya tenemos el lanzamiento armado y cuando Paid sale y activa campaña en los medios pagos, nos genera oportunidades. Mm, Entonces me ineficienta, si eso se lo todos puedo los decir de números. esa manera, todos los Sí. números, los costos de oportunidad. Entonces, ven, entendamos qué pasó con esa campaña, si de pronto estamos usando una comunicación que no es, Claro, un segmento que no fue. un segmento que no fue, o llegó a una industria que no, ahora mismo no está viendo los beneficios, pero no matemos la campaña. O sea, entendamos cómo la reubicamos, hagamos las cosas bien hechas Ujú. y lleguemos al sector donde hay que llegar con el tema de beneficios, pero por este canal ahora mismo no está funcionando. O sea, activemos Y en esto. el caso de esta, porque Book y, bueno, todas las HR Tech son como B2B, entonces normalmente los contactos o las pautas que hacen en LinkedIn o Facebook, entiendo que es mucho de brand awareness, pero no tanto de performance. Pero ustedes sí lo tienen así como, por ejemplo, sí están esperando performance, o sea, leads calificados viniendo de estos dos medios. Sí. Ah, ok. Si nosotros lo separamos en ambas. O sea, ¿Y son para sabemos. empresas pequeñas? O sea, ¿es de repente o es porque, o es para todos? O sea, ha llegado De clientes hecho, grandes desde... de hecho, mira, te cuento, en redes sí puedes segmentar Sí, si quiero una empresa un poquito más grande, una empresa un poquito más pequeña, o sea, lookalikes, se sí. podría decir, Ujú, de cosas que ya te han funcionado y empiezas a segmentar ujú, en esos canales clientes similares o ujú, prospectos similares. ujú. Pero cuando yo voy a buscador, yo no puedo segmentar por No, el no, tamaño de la claro. empresa. Entonces ahí, si hay algo puntual que me interese, yo de pronto podría decir, necesito una empresa un poquito más grande si lo quisiera por alguna razón, de pronto segmento por industria. Sé Ujú, que hay industrias en Colombia que tienen empresas un poquito más grandes, ujú, pero al final em, hay un presupuesto destinado tanto para awareness como para conversión, que me preguntabas por eso, ujú. aparte del performance, en medios pagos. Ok. Sí lo hacemos. ¿Y hay alguna campaña de Book que te acuerdes que funcionó súper bien y que te encantó? Mm, ¿alguna campaña que funcionó súper bien? En medio pago, ¿te Sí, refieres? claro, una campaña, Sí, una mira, campaña puede ser una campaña creativa, puede ser una campaña paga, o sea, algo que... a ver, por la parte paga, nosotros tenemos un Always On que funciona muy bien, que es específicamente para módulo de nómina. Ujú. Perdón, voy a explicar lo que es Always On, que son Sí, está simplemente bien. anuncios que siempre están en sus campañas de todos los Always On. meses y le llaman Always On porque siempre Sí, está siempre está activo, una corriendo. generación de contenido perenne, ¿no? Constante. Sí, 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 Sí. está bueno que lo expliques, porque a veces uno en estos términos marqueteros uno cree que todo el mundo se los entiende y no. Y ahorita hablaba de hay que educar el mercado, está muy bien lo que estás haciendo. Em, no, lo que iba con eso es que cuando la comenzamos, eso no generaba. Mm, O sea, generaba oportunidades, pero era muy esporádico. ujú, Hoy en día genera muchísimas mm, oportunidades. Entonces, más allá de si fue un copy creativo, de qué fue lo que hicimos, es entender el mensaje, si estaba segmentando bien, ujú. si era el canal correcto, porque igual lo hacemos, lo prendemos en redes. Y yo creo que hoy en día el equipo se siente como orgulloso, en verdad, de que esa campaña no solo esté activa en paid media, sino que le activamos otros puntos. Orgánico, hacer eventos alrededor del tema de nómina, incluso hicimos out of home, o sea, Ujú. pusimos allá afuera alguna Claro, más valla vallas. publicitaria donde también teníamos el tema. Entonces, a veces llegaba ya la gente por campaña paga, pero ya te había visto Sí, claro, en los claro, demás claro. puntos. Entonces, yo creo que es una campaña que funcionó bastante bien. Y algo ya como que no tan a lo pago, a lo pauta. Hubo una campaña chévere que fue más de posicionamiento de marca o del Sí. awareness que mencionabas ahorita, mm, en donde Book se tomó como esa autonomía de decir, bueno, nosotros ahora no vamos a hablar de jefes, sino de líderes. No vamos a hablar de recursos humanos, sino de gestión de personas. Hicimos una cantidad como de carteles por las ciudades y de vallas y de anuncios en prensa donde poníamos recursos humanos, lo tachábamos y abajo poníamos ya no es recursos humanos, ahora es gestión de Gestión de personas. personas. Y así un montón de términos que se utilizan en las áreas de recursos humanos Ujú, o en las áreas de talento claro.
para dar a entender y dar a conocer que las áreas se están transformando y que ahora hay otros, hay como hay unos, digamos que el vocabulario del área y que Ujú. toda la Se vuelve la más humano. terminología se vuelve Más, más humana. más humano. Ahora, ahí también te cuento una cosa así como por Sí. cultura general. Ajá. Esa es una de las cosas que a nivel país o diferentes mercados en los que está UC funcionó, pero ahí había un tema. Ese gestión de personas a veces no era tan conocido. O sea, como que lo escuchabas y decías, ¿qué es esa ¿Qué área? es eso? Y no lo relacionaban Y con... no lo relacionaban con recursos humanos. Claro, Era muy chévere para el lado de awareness, sí. porque ya le estás cambiando como el tip y el mindset a las Claro. personas de, hombre, ya no somos recursos humanos, sino gestión de personas. Pero yo acá te he hablado todo el tiempo de recursos humanos, porque a veces no se entiende el término en un mercado como Ujú. el de Colombia. Y si nos íbamos a lo que es puramente pautado para Google o para los buscadores o para estos keywords que se utilizan en esas campañas, Ujú. la gente no lo encontraba. Ujú. Entonces ahí dices tú, tengo un tema. Ujú. ¿Cómo me quiero posicionar? Quiero ser innovador en que las áreas de recursos humanos ya se llaman talento, gestión de personas, pero me tengo que echar un paso para atrás porque en mi país todavía falta educación en ese tema. También hay que encontrar un mix en dónde pones gestión de personas, dónde hablas de recursos humanos. Es súper interesante cómo a veces un tema de términos también puede confundir y hasta de repente afectar a tu misma área comercial. Entonces es importante que haya esta mezcla para explicar qué es, ¿no? Pero de repente con recursos humanos, tachado, gestión de personas, ya se entendía de Ujú. qué venía, ¿no? Entonces, muy bueno. Yo quiero terminar esta increíble sesión que he tenido contigo, María Paula, para que nos cuentes, bueno, nos has podido contar ya mucho sobre ti, sobre tu experiencia, te agradezco por eso. Pero también, como sabes, aquí en Latinoamérica somos muchísimos países que estamos juntos, pero a pesar de que compartimos el español, pues hablamos en muchas frases de manera distinta, con las jergas y los modismos. Entonces, esta dinámica, Sí. si me permites, es para... Yo te voy a decir algunos modismos de Latinoamérica y tú me vas a decir qué son, ¿no? Ok. Y cuando hablamos, por ejemplo, acá en Colombia dicen qué chimba, ¿no? Sí. ¿Cierto? Como para algo chévere. Bueno, creo que se usa para varias cosas, ¿no? Pero normalmente digo, ay, qué chimba. Es como, qué bueno, qué bonito, Sí. ¿no? Qué chévere, Sí. ¿cierto? Ok. Pero, por ejemplo, en Perú, Honduras puede significar un arma de fuego artesanal. No te puedo creer. Sí. O, o en Perú, de repente, chimba también significa cabeza, ¿no? O sea, si tú eres muy chimbón, es como eres muy cabezón, ¿no? Así Ok. también se le puede decir así. Entonces yo te voy a decir algunas palabras, tú me dices qué crees que son. Yo después te digo, ¿ya? A ver, dice, tengo una curadera. En Chile dicen así, Uy, no tengo ni idea. tengo una curadera. No sé. ¿Pero qué crees que es? Ay, no sé. Que están guayabados. No sé. ¿Qué? Que ¿Qué? están, no sé, enguayabados. Eso quiere decir que están eh, ¿Como borrachos? como borrachos. Pues eso es. ¡Ah, Pues eso es, le chuntaste. Ah, bueno, mira. Le chuntaste, mira. Ya, en Chile dicen, ese de ahí es tu pololo. Ah, pero esa la conozco. Ah, ya. Esa A la ver, conozco. ¿qué? Dale, dile. Es como el novio. El novio. Sí, sí, sí. El pololo. No, es que yo creo que cualquiera de afuera que escuche no la va a hacer. Sí, sí, sí. Ok, dice, pásame el virome. ¿El qué? Virome. En Argentina dicen así. Me estoy equivocando, de repente aquí el argentino me puede corregir de producción. Pásame el virome. No tengo idea. Es pásame el bolígrafo. No te puedo creer. Ah, bueno, sí. El ¿Confirmado? bolígrafo. ¿Confirmado? No. El bolígrafo. Confirme, ¿no? Ya dice. Acá, fíjate que en Colombia hay varios términos para el bolígrafo. ¿Así como cuál? Sí, pues en la costa, yo soy costeña, Ajá. dicen lapicero. ¿Lapicero? Ah, bueno, lapicero. Pues. O esfero, dicen aquí en Bogotá. ¿Espero? Esfero. ¿Esfero le dice? Sí, ¿En serio? sí. Ah, mira. También tenemos nosotros nuestras propias palabras Sí. dentro del país. Y mira, en México dice quiero una cajeta. Una cajeta. Para mí una cajeta es una cajeta. No, Una o sea, caja. una cajita para Una ti. caja. Ya no es un dulce de leche. Ya, eso no me preguntes. Un dulce Ya, de un leche. dulce de leche le dicen así, una cajeta. Debe ser por la cajita que tiene dulce, no sé. Pues así le dicen. No tengo un mango. En Argentina. No, Bueno, y en Perú también. ¿qué? ¿No tengo plata? No tengo plata. Sonó. Ah, le chutaste. Y después, esta es la última, que dice, qué ladilla.
le dices a alguien qué ladilla? Como, qué pereza, qué flojera. Es más o menos. Qué pereza, o sea, qué fastidio, Qué qué fastidio. fastidioso, claro. Ajá. Muy bien, muy bien. Ahora, a mí me gustaría que tú me digas a mí de repente alguna acá en Colombia que creas que yo de repente no me sepa. Mira, Como, acá en Colombia te decía que hay una palabra que me enteré hace poco que es muy de aquí. así, a ver, Cuando dices, es que eres muy juicioso. muy juicioso. Ah, no, pero es como muy juicioso, es como eres muy dedicado, ¿no? Sí, pero Ah, en los demás países no se entiende. no Porque entienden, lo porque hablas llevan de al juicio. juicio. Sí, sí, Exacto. sí. Entonces acá como No, yo lo que... aprendí aquí también. Ah, Ojo, yo lo aprendí aquí, pero sí juicioso. sabes. No, pues sí, 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 la aprendí, la aprendí, la aprendí. Sí. Pero ¿qué otras cosas tenemos acá? No, he aprendido aquí varias interesantes. Qué Camello. Ah, el camello. El camello es Sí, el buena, trabajo. buena. Qué trabajo, qué El camello. camello. Sí. Sí. Camello de trabajo, pero acá tenemos otra que es como... Bueno, en la costa tampoco se usa tanto. Ya. Acá sí, que hay mucho, qué pena. Ah, sí, qué pena. Claro, que no es que estén con No es pena. que estén apenados, no es Sí, que sí, tengan sí. vergüenza, sino como que... Sí, pero es como, pero sí, qué vergüenza, Sí, sí, ¿no? Es que exacto, vergüenza. pero ay, qué vergüenza contigo Sí, tal cosa, sí. pero Como no es que se sientan, en vez de decir disculpa, no es que sientan una pena sí. intensa y una tristeza No, intensa. claro, claro, no les importa mucho, pero ¿Qué otro tenemos por acá? El ahorita. ahorita, Ahorita también es ahorita. sí. ¿Sabes? Ah, el Pásame esto, no ahorita, ahorita. Es ¿sabes como qué? que en un tiempo indeterminado que Ya, vamos el a decir ahorita, cuándo realmente cuánto efectivamente, tiempo el es. ahorita en Perú es ahorita. Es ya. Sí, ahorita, ya, ya, ya. Acá Pero no. creo que acá es como ahorita puede ser en 2 horas. En 2 horas, Sí, o o mañana. 4, o mañana. Sí, sí, está bueno. Pero, oye, María Paula, muchísimas gracias por estar aquí en Made in Latam. En verdad quisiera no solo agradecerte por el tiempo, sino por todo el grado de detalle que le has podido dar sobre cómo se maneja esta parte de la industria, cómo manejas tú a tus equipos. Es bastante impresionante y te felicito por eso. Muchas gracias. Así que nada, muchísimas gracias y no sé si quieres despedirte, contarle un poco dónde te puede encontrar, conocer más de ti, no sé. Gracias a ti. Me pueden encontrar yo, como head de marketing de U, que eso es lo que les puedo decir ahora mismo. Me encanta estar ahí, me encanta estar, o sea, que me vinculen ahora mismo a la empresa en la que estoy, me parece maravilloso. Así que, bueno, lo que necesiten de mí, estoy en LinkedIn. Ahí los espero. Muchísimas gracias. Gracias a ti.